Entre la ley y la gracia no existe nada en común. La ley es condicional, la gracia incondicional. Pide santidad la ley, exige sin proveerla. Santo es el hombre nuevo, la gracia lo consumó. La ley demanda aptitud, exige capacidad. Al inepto capacita, la gracia solo por fe. La ley trae maldición, la gracia trae bendición. Nada es seguro en la ley, la gracia es seguridad. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios en la gracia. La ley fue dada por Dios para que el hombre aprendiese que no existe ley alguna capaz de hacer bueno al hombre. Juzga y sentencia la ley a Jesucristo en la cruz. Solo Jesús satisfizo la gran justicia de Dios. La gracia venció a la muerte, resultado del pecado. Con Cristo resucitado, la victoria fue total. No hay límites en la gracia, en su avance arrollador. Tras la eternidad la gracia va por la gloria mayor. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios en la gracia. Un día el mundo dejaré, su inmensa gloria ya veré, llegando al cielo cantaré,
me llevó. Al final de la jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino guió y desde el cielo al revisar a mí terrestre caminar, seguro estoy que de probar Cristo mi camino guió. Cristo mi camino guió. Paso a paso Él me llevó. Al final de la jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino guió. Mi senda aquí enderezó. Las sombras negras Él quitó y la carrera gozó. Cristo mi camino guió. Cristo mi camino guió. Paso a paso Él me llevó. Al final de la jornada ya con gozo cantaré. Con Él yo ya reino hoy. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él. No mires hacia atrás, oh peregrino.
perversiones. No mire más sus obras porque perecerán. No mires hacia atrás, oh peregrino. Recuerda la mujer de Lot, frente a Sodoma, se convirtió en estatua de sal. Adelante, oh peregrino, descansando con él en su camino. Con Cristo a tu lado pronto llegarás. Alza tu vista hacia la cruz y mírele a Jesús y la ciudad que él preparó. Tú puedes contemplar un cielo de esplendor, creado con amor, la ciudad que él preparó. Y un cielo de esplendor, creado con amor, la ciudad que él preparó. Continuamos con nuestro estudio en Isaías. Damos gracias a Dios. Un día más de vida que nos da para poder estar en comunión, y su palabra que es nueva cae como el maná nuevamente para alimentarnos en la fidelidad esto de nuestro Señor. Vamos a leer desde el verso 21 del capítulo 41 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos bien su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Bueno, así vemos que dice Dios. Aquí Dios está desafiando directamente a los dioses falsos. Aquí Dios desafía a los dioses falsos y también a los adoradores de estos. Y esto dice: presente, alegad, dice por vuestra causa. Y dice: presentad pruebas, dice el Rey de Jacob. Que presenten pruebas, argumentos, para mostrar verdaderamente que ellos son Dios. Dios le da la oportunidad al hombre y también a su ídolo para que ellos puedan presentarse y mostrar las pruebas de que ellos tienen el mismo poder, aunque sea de Dios. Y ellos tenían que presentar aquí las evidencias, que sean realmente evidencias convincentes, porque si no, iban a quedar como falsos dioses. Y aquí él se llama a sí mismo el Rey de Jacob, el Rey de Jacob. Y así este es el lugar de Dios para su pueblo. Él es el Rey realmente de su pueblo, para Israel. Pero sabemos que estos ídolos quisieron intervenir realmente en esa autoridad, en ese lugar que Dios tenía sobre su pueblo. Nosotros habíamos visto cómo ellos habían tomado especialmente a Baal, la palabra Baal o Baali, que significa Señor. Ellos habían tomado otro Señor. Pero aquí vemos que Dios dice: yo soy el verdadero Rey de este pueblo. Yo soy. Y así va a ser también en el último tiempo, en el tiempo milenial. Así se va a presentar el Señor Jesucristo, el verdadero y único Rey de Israel. Ya no va a haber otros reyes, no va a haber otros ídolos, no va a haber otra cosa que ocupe ese lugar. A eso se refiere. Por eso dice el Rey de Jacob. Y ahora así le desafía y le dice: convénzanme que yo también debo ser idólatra, y bueno, vamos a adorar junto a los ídolos. Pero convénzanme, dice Dios, yo voy a escuchar lo que tengan para decir.
Y dice, tráiganos, verso 22, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestros corazones en ello. Sepamos también su postrimería, y hacernos entender lo que ha de venir. Así vemos que Dios, lo que está diciendo, si verdaderamente es un Dios, usted tiene que presentar pruebas verdaderas como la que he presentado yo. Yo mostré suficiente prueba de que soy verdadero Dios, dice. Porque realmente vemos que Él anunció todo lo que ocurrió. Y si estos ídolos son verdaderos dioses, tienen que poder decir lo que pasará en el futuro. Y cuando nosotros vemos, hay muchos agoreros, hay muchos que aún en este tiempo se encargan de predecir el futuro. Pero hermano, qué impresionante, porque ellos tratan de predecir y uno le dice así, otro dice de otra manera, y alguno parece que aparentemente dice la verdad. Pero realmente vemos que el diablo conoce el propósito de Dios. Y hay muchos hombres que son inspirados por Satanás. Y Satanás, conociendo el propósito de Dios, muchas veces dice y sabe muchas cosas. Pero porque Dios dijo. En cambio, Dios tiene el poder de declarar lo que va a suceder. Dios tiene la capacidad de decir, esto va a ser así porque yo lo digo. Porque Él es el soberano y único Dios. Él pone su propósito, como hemos dicho, en orden. Él puede decir, va a ser esto, va a ser esto y va a ser esto. Por eso encontramos que nosotros tenemos en nuestra mano, hermano, un libro precioso, maravilloso, que es la Biblia. La palabra de Dios, su santa palabra, que está sobre cualquier palabra de los hombres. Vemos que en la palabra encontramos verdaderamente lo que va a ocurrir, lo que ocurrió y lo que ocurrirá. Y así, así vemos que Dios dice, tiene que mostrar que es un verdadero Dios, anunciando lo que va a ocurrir. Y Dios muchas veces nos mostró en la palabra que los hombres, por medio de los ídolos, por medio de sus horóscopos y tratar de ver el futuro por medio de las estrellas y así de diferentes maneras miden los tiempos. El hombre no puede hacer. El hombre muchas veces quedó en vergüenza. Y tenemos dos circunstancias principales donde Dios mostró esto. Primeramente con Nabucodonosor y también con Faraón. Y vamos a ver en Daniel capítulo 2 en el verso 10. Daniel capítulo 2, profecía de Daniel. En el capítulo 2, en el verso 10. Nabucodonosor había soñado realmente un sueño que no se acordaba, pero sabía que tenía cierto valor. Y vamos a ver que, Babilonia, que era la cuna de la hechicería, de la idolatría, vemos que tenían muchos agoreros y hechiceros, y gente que, se especializaba en predecir el futuro. Pero vamos a ver que Dios aquí va a mostrar justamente lo que ocurre. Lo que ocurre cuando hay un verdadero siervo de Dios. Dios realmente va a usar a Daniel y va a hacer que ellos realmente exalten por medio de Daniel al verdadero y único Dios. Dice
Daniel capítulo 2, verso 10, dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Bueno, así vemos. Este sueño mostraba verdaderamente lo que iba a ocurrir. Lo que iba a ocurrir durante la historia de toda la humanidad. Hasta el tiempo de hoy mostraba el sueño de Nabucodonosor. Él había soñado con una estatua que mostraba todo el tiempo de los gentiles. Y bueno, vemos que aquí estos hombres fueron a sus ídolos y dicen: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Aquí vemos realmente la inutilidad de los ídolos, de estos astrólogos, y de todos estos agoreros, de estos magos. Vemos que Dios muchas cosas encubre y que el hombre no sabe. Y estos casi siempre son hombres muy hábiles para hablar, para decir, observadores, y tienen sus maneras. Y así ellos se siguen engañando a sí mismos y engañan a la gente. Porque en este caso, como hemos dicho, Nabucodonosor no les podía decir el sueño para que ellos lo interpretasen. Si ellos hubiesen sabido, y si Nabucodonosor se hubiese acordado del sueño, bueno, ellos podrían, como aquí en Argentina decimos, sanatear un poco el asunto. Pero vemos que no hay nada aquí donde ellos puedan hacer pie. Porque el asunto, dicen en el verso 12, que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Bueno, si ellos tenían esa capacidad de consultar a esos dioses, bueno, ellos tendrían que tener la respuesta de este rey. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ellos reconocen que ellos no pueden hacer esto, pero dicen: sí, los dioses sí, los dioses sí. Bueno, vamos a leer verso 19, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Acá vemos una diferencia. Vemos que Daniel tenía el verdadero y el único Dios. Sin embargo, ellos tenían sus dioses. Pero esos dioses no pudieron revelar. Como sabemos, estos dioses no hablan, no pueden hacer nada realmente, ni por ellos mismos. Sin embargo, vemos que Dios es el que realmente sabía lo que había soñado Nabucodonosor, porque él mismo había hecho esto. Y dice: el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Lo que le había mostrado Dios a Daniel no solamente fue el sueño de Nabucodonosor, sino que también Dios le había mostrado su interpretación. Note que esto era algo que nunca realmente se había pedido, porque habíamos mencionado a Faraón, pero Faraón se acordó del sueño. Él había soñado con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y así vemos que nadie tampoco podía interpretar. Pero en este caso, Dios vemos que le da lo que otro soñó a Daniel, que era realmente algo que nunca se había pedido en verdad, y también le da su interpretación. Por eso él dice: porque suyos son el poder y la sabiduría. Suyos son el poder. Estaba hablando de los poderes de los gentiles. Dios le estaba dando. Y él dice: él muda los tiempos, él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Está hablando del sueño que él ya entendió. Y esto solamente lo puede hacer Dios. Por último, podemos leer el verso 27 y verso 28. Y Daniel respondió delante del rey diciendo:
El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y bueno, y ahí le dice. Así que vemos la diferencia del verdadero Dios. Vemos la diferencia. Y vemos que Dios desafía a estos dioses. Le desafía, tienen que hacer algo así por lo menos. Haga así. Dios le da la oportunidad. Y dice en el verso 23, dadnos nuevas, dice, de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Así dice en Isaías, en nuestro estudio. O a lo menos haced bien, o por lo menos haced mal, dice, para que tengamos que contar juntamente y nos maravillemos. Note que Dios aquí le está dando una oportunidad. Y les dice, aunque sea, si no hace bien, haga el mal. Y así es la idolatría, hermano. En la idolatría tiene dioses para el bien, para hacer bien, y dioses para hacer el mal. Hay ídolos malos para hacer el mal, y hay ídolos buenos, supuestamente, para hacer el bien. Así, especialmente, encontramos en toda la manera del hombre, ya desde antiguo es así, y hoy es igual. Pero vemos que Dios directamente le habla y les dice, bueno, ya que usted es Dios, usted tiene que hacer algo. Tiene alguna gracia, tiene que saber hacer. Pero no puede quedarse sin hacer nada. ¿Por qué no se defiende? Dice Dios. Defiéndase. Para que tengamos algo que contar, dice, y juntamente nos maravillemos. Vemos que esto Dios siempre dejó en claro al hombre. Cuando Dios envió a Moisés a Faraón, Dios no le envió solamente con palabras, sino que Dios puso en su mano una vara. Y con esa vara Moisés tenía que hacer ciertas señales de que Dios le enviaba al hombre, de que Dios le enviaba a Faraón. Porque Dios tiene esa capacidad. Pero vemos que el hombre cree en la idolatría y compara a los ídolos y los pone al mismo nivel de Dios. Pero Dios dice, bueno, pero si es Dios, que haga algo entonces. ¿Cuál es el chiste? Alguna cosa tiene que saber hacer. Sin embargo, vemos que no saben hacer nada. No pueden hacer nada. Esta es la necedad de la idolatría. Dios sigue exhibiendo, hermano. Y el hombre, como sabemos, el hombre quiere tener sus ídolos y hace muchas cosas por sus ídolos tan queridos que son por ellos. Pero en realidad, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. No huelen. Y tienen manos tienen, dice, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Así vemos como el hombre realmente se vuelve semejante a ellos. Dice, ellos no pueden hacer nada. Son como muertos, y así es el hombre. Así es el hombre. Y así vemos cómo es un ídolo. Dice, tiene boca, mas no habla. No habla, dice. No habla. Y esto es lo que muchas veces el hombre se olvida realmente de leer la palabra y ver cómo la palabra ya muestra la equivocación, la gran equivocación de la idolatría.
En realidad, hermano, un ídolo no puede hacer ni algo bueno ni algo malo. No, el ídolo no tiene poder. También podemos leer en el Salmo, recién leímos en el Salmo 115, en el verso 4. Y ahora vamos a leer en el Salmo 135, vamos a leer en el verso 15. Dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Y semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. La idolatría es el fruto del deseo que el hombre tiene de adorar algo. Pero el problema es que ha cambiado a Dios por un ídolo. Ese es el gran problema. El hombre nace con la necesidad de adorar. Entonces, el enemigo le desvía de Dios. Entonces, algo tiene que adorar. Y la idolatría no es solamente algo visible, algo como un ídolo, sino que puede ser un estudio, puede ser un propósito nuestro, puede ser nuestra familia, puede ser, hermano, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, porque eso es lo que es un ídolo en realidad. Pero aquí estamos viendo realmente la costumbre de las naciones y cómo llega hasta el día de hoy. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios en el capítulo 8, dice en el verso 4, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios. Dice Pablo, nosotros ya sabemos que un ídolo nada es. Que un ídolo nada es. Pero detrás de la idolatría hay un demonio. Detrás de los ídolos siempre hay demonios que están ahí atentos, escuchando a los hombres. Y por ahí usted va a escuchar: a mí yo le pedí a mi santito y hizo lo que le pedí. Y bueno, ahí está el demonio escuchando, confundiéndole. Esos son los milagros engañosos, mentirosos, que justamente el enemigo hace para que el hombre quede más confundido. Dice: no, si yo le pedí, hay un santo, hay uno que no me acuerdo, que dice de las cosas que son más rápidos. Ahí usted pide que urgente y a este le tiene que rezar. Dice. Y bueno, hermano, damos gracias a Dios que nosotros conocemos a nuestro Dios. Damos gracias a Dios. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Pero todo lo que el hombre hace, hermano, hace influenciado por espíritus inmundos. El diablo se hace adorar. Él es llamado el Dios de este siglo, porque él se hace adorar por medio especialmente de la idolatría. Y Dios dice: estos están ahí y no pueden hacer nada. Sin embargo, ellos comparan a Dios y cambian a Dios por estos ídolos. Y Dios le dice: he aquí que vosotros, verso 24, dice: sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Y así vemos lo que es el ídolo y lo que es el que adora al ídolo. Dice que tal al ídolo es el que adora. El que adora es igual. Y bueno, así es realmente el ídolo para Dios, es una abominación. Pero el que adora también está cometiendo un acto abominable. La idolatría es abominación. Y el idólatra también lo es. Llega a ser igual a lo que adora. Llega a ser igual a lo que adora. Por eso dice en el verso 25, dice: del norte levanté a uno, y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre,
y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. Bueno, vemos que Dios dio la oportunidad a los ídolos. A ver qué tienen que decir, dice Dios. Pero vemos que se han quedado callados. Tiene boca, pero no habla, dice. Tiene boca y no habla, dice. ¿Por qué no habla? Y bueno, porque nada es. Hace unos años atrás había salido una imagen que lloraba una lágrima de sangre, lloraba. Y después se descubrió nomás que era el encargado del lugar que le ponía con un gotero y bueno, no puede hacer nada. Hermano, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Pero bueno, ya que usted no hace nada, dice Dios, del norte levanté a uno. Voy a hablar yo, dice. Del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol. Invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. Y así vemos que otra vez Dios predice. Dios se pone en el lugar que a Él le pertenece y anuncia que vendrá uno, dice. Y este otra vez es Ciro. Está hablando de Ciro, que iba a venir para castigar a Babilonia, y iba a castigar a Babilonia especialmente por su idolatría. Y esto, hermano, Dios predijo por medio de la boca del profeta Isaías 140 años antes. 140 años más tarde, después de esta profecía, se cumplió esto. Se cumplió esto. Y este es Dios. Él ya realmente trazó y delineó un plan. Y todo se está cumpliendo. Y Él, antes de que suceda, Él le cuenta a los fieles. Y nuestra parte, hermano, es creer el propósito de Dios. Cuando vemos a los vencedores en Apocalipsis, están llenos de ojos delante y detrás. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es así? Porque ellos conocen hacia atrás y conocen hacia adelante. Es una honra, hermano, para nosotros conocer el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos. Hay algunos que dicen, yo no quiero saber lo que pasó antes. Y hay otro que dice, yo no quiero saber lo que va a pasar después. Pero nosotros tenemos que saber. Nosotros tenemos que saber lo que ocurrió antes, porque las cosas que antes se escribieron para nosotros, para que por medio de ellas tengamos esperanza, dice la palabra. Entonces por eso estudiamos las cosas que sucedieron antes. Y por medio del Evangelio de Pablo, hermano, nosotros podemos sacarle el jugo a esas escrituras. Pero otro dice, yo no quiero saber lo que va a pasar en la tribulación, dice. Y así, muy humildemente habla. Pero tiene que saber. ¿Cómo no va a saber? Porque en la tribulación y en la gran tribulación encontramos a los fieles, que son los que derraman las copas de ira. ¿O no sabéis que vosotros habéis de juzgar al mundo? Dijo Pablo. Hermano, el creyente tiene que conocer la palabra. El enemigo se encarga de dejar al creyente en ignorancia y está contento en su ignorancia. Bueno, el que ignora, que ignore. El que tiene oído para oír, que oiga. El Espíritu Santo está dando, hermano, abundancia en este tiempo. Que no endurezcamos nuestros corazones. Que podamos realmente, hermano, despertarnos y ver nuestra necesidad. Los ídolos no pueden hacer nada, pero nosotros tenemos a un Dios que nos ha dado su palabra. Nos ha dado su palabra eterna, que no va a pasar. Y nos ha dado encima una guía infalible, el poder de su Espíritu Santo, que Él nos muestra toda la verdad. Si hay algo que no entendemos. Por eso, hermano, nuestra parte es conocer el propósito de Dios.
el propósito eterno de Dios. Debemos conocerlo. Y damos gracias a Dios por estos tiempos. Volvemos a decir, hermanos, realmente no hay palabra para agradecer al Señor por el hecho de en este tiempo poder estudiar su palabra. Poder estudiar la palabra, la verdad. Y que el Espíritu Santo, hermano, le revele aún más. Le revele aún más. El hombre, hermano, muchas veces desecha lo mejor. Que nosotros podamos aprovechar cada estudio. Cada estudio. Hay alguno que dice, no, yo estudio solo en mi casa, dice. Y bueno, está bien, gracias al Señor. Pero damos gracias al Señor que el Señor nos facilitó este tiempo. El Señor nos ha facilitado este tiempo, hermano. Y nos ha dado hermanos, hermanas, que realmente quieren darnos su palabra. Debemos aprovechar. Así que vemos que otra vez Dios predice. Dice, va a venir uno. Este es nuestro Dios. Y como dijimos, este es tipo del Señor Jesucristo. Acuérdense que Ciro es tipo del Señor Jesucristo en su segunda venida. Él va a venir a juzgar justamente a Babilonia. Del norte levanté a uno, dice. Y dice, y pisoteará príncipes como lodo. Y como pisa el barro, el alfarero. Y así encontramos, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 18, en el verso 8. Apocalipsis capítulo 18, en el verso 8. Y dice, por lo cual, está hablando aquí de la Babilonia. Podemos leer desde el verso 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Así vemos a esta falsa iglesia. Ella es la madre, dice, la madre de las rameras, y no es viuda. Ella reclama tener de marido a Dios, tener contacto con Dios, pero en realidad está ocupando un lugar que le corresponde a otra mujer, pero que no es ramera, es una virgen pura. Y dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios, el Señor, otra vez, el Señor que la juzga. Así el Señor va a venir a juzgar a esta ramera. Dios le va a juzgar. El Señor, dice. El Señor. Dios el Señor. Así vemos que va a hacer. Y así vemos aquí representando realmente lo que va a hacer Ciro. Vemos esto representado por Ciro. Bueno, verso 26. ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que sepamos, o de tiempo atrás. Y diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie, si no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Bueno, así vemos que Dios dice. Dios fue el que predijo todas estas cosas. Pero vemos que realmente Babilonia no pudo predecir que iba a venir Ciro, sino ellos hubiesen anunciado la llegada de Ciro. Dios está diciendo aquí, bueno, si hay alguien que sabía, lo hubiese anunciado. Lo hubiese anunciado. Dice, si no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Los ídolos no pudieron anunciar la venida de Ciro. Ninguno de sus dioses lo predijo. Nadie sabía. Así que vemos que por más que Babilonia tuvo innumerables ídolos, ninguno predijo el futuro. Ni siquiera a Babilonia. Ni siquiera a Babilonia. Realmente eran ídolos mudos, como dice la palabra.
Pero Dios dice, yo le estoy diciendo lo que su ídolo no le está diciendo. Está viniendo uno mejor, prepárese. Así, esto es realmente lo que Dios está queriendo decir aquí. Yo le estoy contando lo que va a pasar. Y así es también el hombre con la idolatría. Con la idolatría solamente, lo que está haciendo es atesorar ira para el día de la ira. Hay un justo día de retribución que está viniendo sobre el mundo. Pero todas las religiones están ocupadas en otras cosas. Pero nosotros, hermanos, sabemos lo que está ocurriendo. Es un aviso. Dios está avisando que ya está cerca. Y para algunos va a ser el día del Señor. Pero para nosotros lo que se acerca es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser nuestro pensamiento. Pero también Dios le anuncia al hombre que viene. Y algunos se asustan, por lo menos por un ratito. Pero Dios anuncia, Dios es fiel en anunciar. Lo que su ídolo no le anuncia, Dios le anuncia. Viene Ciro, viene a juzgar, viene a pisotear naciones. Hay dos maneras de ver la venida del Señor. Para algunos va a ser el juicio, va a ser el día del Señor. El día del Señor está cerca. Y cuando Dios dice el día del Señor, cuando la palabra dice el día del Señor está cerca o vendrá, está hablando del juicio. Pero cuando dice que el Señor viene, está hablando de su venida para levantarnos, para llevar a la esposa. Por eso nosotros tenemos que entender bien, no es lo mismo el día del Señor que la venida del Señor. Una refiere al juicio, pero otra refiere a nuestro encuentro con el Señor en el aire, que son dos cosas muy diferentes. El día del Señor vendrá, dice en 1 Tesalonicenses, como ladrón en la noche. Usted no sabe cuándo va a venir un ladrón. Bueno, así va a ser el juicio. Ahí se refiere al juicio. Pero hablando de la venida del Señor, dice, vosotros sabéis. Nosotros estamos avisados y nos estamos preparando. No sabemos el día bien, pero ya sabemos que debemos estar preparados. Por eso esa es la diferencia. Bueno, verso 27 dice, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabras. Bueno, este fue el veredicto realmente de este desafío que Dios hace, de esta oportunidad que Dios le dio a la idolatría. Entonces dice el verso 29, he aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Así vemos que Dios dice son, en otras palabras, la idolatría y los dioses falsos de estas naciones son totalmente incapaces de ni siquiera de predecir o de hacer bueno o de hacer mal. Y esto es algo que realmente Dios deja en su lugar. Bueno, este capítulo, de capítulo 41, es un capítulo muy especial. Encontramos en total 9 veces la palabra yo haré, Dios haciendo. Acuérdense que este es un capítulo de contraste. Dios se contrasta justamente con la idolatría, con los dioses falsos que no pueden hacer nada. Y dice en el verso 10 del capítulo 41, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Ahí vemos lo primero que Dios hace, yo te esfuerzo. En este mismo verso encontramos 2 más. Dice, te ayudaré, siempre te ayudaré. Y también siempre te sustentaré. Acá vemos
3 cosas que hace Dios. El yo haré, el yo haré. También en el verso 15 encontramos, dice, he aquí yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes. Así vemos la exaltación de Israel sobre las demás naciones. Yo te he puesto, esto hizo Dios. También vemos en el verso 18, dice, en las alturas abriré ríos y fuente en medio de los valles abriré en el desierto. Esto hizo Dios. Él abrió, yo abriré. Yo abriré. Él tiene la capacidad de transformar, habíamos visto, un desierto en un lugar de realmente mucho fruto. Y así va a ser. Así es la transformación que Dios hace en el hombre, y así será la transformación que gozará la creación y también Israel. Esta es la gracia de Dios haciendo, yo haré, yo haré. También vemos en el capítulo 41, en el verso 18, dice, la última parte, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. También encontramos así. Bueno, en el capítulo 41, en el verso 19, capítulo 41, verso 19, dice, daré. ¿Quién? Dios. Dios dará en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Así vemos que Dios va a hacer, Dios va a plantar. Donde no había nada plantado, Dios va a plantar nuevas plantas. Esto nos habla de la nueva creación plantada en el hombre. Bueno, también dice en el verso 19, en la última parte, dice, pondré en la soledad cipreses, pinos, bojes, juntamente. Así Dios en la soledad, en un desierto otra vez. Y por último, en el capítulo 41, verso 27, encontramos, dice, yo soy el primero. Yo soy el primero, el que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas, señalando al Señor Jesucristo otra vez. Así que vemos que Él hace, otra vez mostrando la autoridad de Dios y lo seguro que es su palabra. Él anuncia y es así. Y es así. Ahora comparando con Satanás, podemos ver que él dijo, yo haré, yo voy a hacer así, dijo. Y habíamos visto, vamos a hacer una pequeña comparación, Isaías capítulo 14. Acuérdense que este es un hablador que habla grandes cosas. Y en Isaías capítulo 14, en el verso 13, dice, tú que decías en tu corazón, dice, él dijo, subiré al cielo. Subiré al cielo. Esto es lo primero que dijo, el primer dicho de Satanás en el tiempo de que se llamaba todavía Lucifer. Subiré al cielo. Y después dice, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Este es el segundo dicho. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Esto dijo él, no es que hizo, no hizo. Esta es la palabra de un ser creado. Y dice también, en el monte del testimonio me sentaré. Eso dijo también. Así a los lados del norte quería estar. Verso 14. Y dice, sobre las alturas de las nubes subiré. Así él dijo. Las nubes siempre son redimidos, son salvados. Quería estar sobre todos. Él quería ser el primero. Y como dice aquí, dice el último dicho de este ser tan rebelde, dice,
y seré semejante al Altísimo. Y así vemos cómo es el dicho de este ser. Parecía que tenía mucha autoridad, mucho poder, mucha sabiduría, pero nada de lo que dijo prosperó. Nada de lo que dijo pudo ser. Y así realmente muchas veces el hombre tiene temor de lo que el enemigo dice, de lo que puede hacerle el enemigo. Pero vemos, hermano, que él no puede prosperar en su dicho. Todo está sujeto al plan y propósito de Dios. Por eso vemos la declaración de Dios en el verso 15. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que vemos qué diferente. Bueno, hasta aquí la palabra, hermano, que el Señor le bendiga ricamente. Inmensa y sin igual piedad, Jesús murió por mí y por mi culpa vil sufrió la muerte en la cruz. Te alabo, sí, Señor Jesús. Te alabo, mi Señor, pues por tu muerte y tu pasión me diste vida a mí. Por la maldad que hice yo, murió el Redentor. Oh, qué divina compasión. Oh, qué infinito amor. Te alabo, sí, Señor Jesús. Te alabo, mi Señor, pues por tu muerte y tu pasión me diste vida a mí. Y tuvo que esconderse el sol en negra confusión al ver morir al Salvador por nuestra redención.